Los integrantes que conformamos este grupo para realizar el primer trabajo práctico de la materia backend está conformado por Sebastián Colque, Ignacio Chofalo, Mauri Barra, Santiago Gagni y quien les habla, Trinidad Castro Watch. El tema que hemos elegido para analizar es el de las API RESTful. Antes de todo, comencemos definiendo qué es una API RESTful. La mayoría de las aplicaciones para empresas deben comunicarse con otras aplicaciones internas o de terceros para llevar a cabo varias tareas. Los API RESTful admiten este intercambio de información porque siguen estándares de comunicación de software seguros, confiables y eficientes. Ayudan a los desarrolladores a crear, leer, actualizar y eliminar recursos en un servidor siguiendo las restricciones arquitectónicas de REST, un conjunto de principios rectores orientados a sistemas distribuidos a gran escala. Las API RESTful utilizan métodos HTTP, que son protocolos de transferencia de hipertexto estándar, como el método GET, POST, PUT y DELETE. Soy Sebastián Colque y antes de empezar a hablar específicamente sobre el tema que elegimos, que es API RESTful, primero tenemos que entender qué son las APIs. Las APIs son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Por ejemplo, el sistema de software de meteorología contiene datos meteorológicos diarios. Las aplicaciones de clima que tenemos todos nosotros en nuestros teléfonos habla con este sistema a través de las APIs y le muestran las actualizaciones meteorológicas diarias en nuestros teléfonos. ¿Y qué significa API? API significa interfaz de programación de aplicaciones. En el contexto de las APIs, la palabra aplicación se refiere a cualquier software con una función distinta. La interfaz puede considerarse como un contrato de servicio entre dos aplicaciones. Este contrato define cómo se comunica entre sí mediante solicitudes y respuestas. ¿Y cómo funcionan las APIs? La arquitectura de las APIs suele explicarse en términos de cliente y servidores. Por un lado, primero, los clientes son usuarios que desean acceder a información desde la web. El cliente puede ser una persona o un sistema de software que utiliza la API. Por ejemplo, los desarrolladores pueden escribir programas que acceden a los datos del tiempo desde un sistema de clima. También se puede acceder a los mismos datos desde el navegador cuando se visite directamente el sitio web. Por otro lado, tenemos los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son la información que diferentes aplicaciones proporcionan a sus clientes. Los recursos pueden ser imágenes, videos, textos, números o cualquier tipo de datos. La máquina encargada de entregar el recurso al cliente también recibe el nombre de servidor. Las organizaciones utilizan estas APIs para compartir recursos y proporcionar servicios web, a la vez que mantienen la seguridad, el control y la autenticación. Además, las APIs las ayudan a determinar qué clientes obtienen acceso a recursos internos específicos. Las APIs pueden funcionar de 4 maneras diferentes según el momento y el motivo de su creación. Primero, tenemos las APIs de SOAP. Estas APIs utilizan el protocolo simple de acceso a objetos. El cliente y el servidor intercambian mensajes mediante XML. Se trata de una API menos flexible que era más popular en el pasado. Luego tenemos las APIs de RPC. Estas APIs se denominan llamadas a procedimientos remotos. El cliente completa una función o procedimiento en el servidor y el servidor devuelve el resultado al cliente. Por otro lado, tenemos las APIs de WebSocket. Las APIs de WebSocket es otro desarrollo moderno de las API web que utiliza objetos JSON para transmitir datos. La API de WebSocket admite la comunicación bidireccional entre las aplicaciones cliente y el servidor. El servidor puede enviar mensajes de devolución de llamada a los clientes conectados, por lo que es más eficiente que las APIs de REST. Por último, tenemos las APIs de REST. Estas son las APIs más populares y flexibles que se encuentran en la web actualmente. El cliente envía las solicitudes al servidor como datos. El servidor utiliza esta entrada del cliente para iniciar funciones internas y devuelve los datos de salida al cliente. ¿Qué es REST? La transferencia de estado representacional, o REST, es una arquitectura de software
que impone condiciones sobre cómo debe funcionar una API. En un principio, REST se creó como una guía para administrar la comunicación en una red compleja como Internet. Es posible utilizar una arquitectura basada en REST para admitir comunicaciones confiables y de alto rendimiento a escala. Puede implementarla y modificarla fácilmente, lo que brinda visibilidad y también portabilidad entre plataformas a cualquier sistema de API. Los desarrolladores de API pueden diseñar APIs mediante varias arquitecturas. Las APIs, que siguen el estilo arquitectónico de REST, se les llama API REST. En cambio, los servicios web que implementan una arquitectura de REST son llamados servicios web RESTful. El término API RESTful suele referirse a las API web RESTful. Sin embargo, los términos API REST y API RESTful se pueden utilizar de una forma intercambiable. ¿Qué beneficios ofrecen las API RESTful? Bueno, primero tenemos la escalabilidad. Los sistemas que implementan API REST pueden escalar de forma eficiente porque REST optimiza las interacciones entre el cliente y el servidor. La tecnología sin estado elimina la carga del servidor porque éste no debe retener la información de solicitudes pasadas del cliente. El almacenamiento en caché, bien administrado, elimina de forma parcial o total algunas interacciones entre el cliente y el servidor. Todas estas características admiten la escalabilidad, sin provocar cuellos de botella en la comunicación que reduzcan el rendimiento. Después tenemos la flexibilidad. Los servicios web RESTful admiten una separación total entre el cliente y el servidor. Simplifican y desacoplan varios componentes del servidor, de manera que cada parte puede evolucionar de manera independiente. Los cambios de la plataforma o la tecnología en la aplicación del servidor no afectan a la aplicación del cliente. La capacidad de ordenar en capas las funciones de la aplicación aumenta la flexibilidad aún más. Por ejemplo, los desarrolladores pueden efectuar cambios en la capa de la base de datos sin tener que volver a escribir la lógica de la aplicación. Y por último, tenemos la independencia. Las API REST son independientes de la tecnología que se utiliza. Pueden escribir aplicaciones del lado del cliente y del servidor en diversos lenguajes de programación sin afectar el diseño de la API. También pueden cambiar la tecnología subyacente en cualquiera de los lados sin que se vea afectada la comunicación. A continuación, vamos a hablar un poco del funcionamiento interno de estas interfaces de programación de aplicación, en este caso las tipos RESTful. La función de una API RESTful es básicamente la misma que navegar por Internet. Cuando se requiere un recurso, el cliente se pone en contacto con el servidor mediante la API. Los desarrolladores de dicha API explican cómo el cliente la debe utilizar a través de una documentación que se pone a predisposición del cliente. A continuación vamos a ver de manera general algunos pasos para cualquier llamada a una API REST. El cliente, representado en la presentación con la imagen de la izquierda, envía una solicitud al servidor. Dicha solicitud se hace a través de un método, de los cuales los más comunes, los más utilizados, los más conocidos, son el GET, el POST, el PUT y el DELETE. ¿Bien? Ahora bien, el cliente sigue la documentación que mencionamos anteriormente para dar formato a la solicitud de manera que el servidor pueda comprender qué es lo que el cliente le está pidiendo. El servidor, a su vez, autentica al cliente y confirma que éste tiene el derecho de acceder a dicha solicitud. El servidor recibe esa solicitud y la procesa internamente para luego devolver una respuesta al cliente. Esta respuesta contiene información que dice al cliente si la solicitud se procesó de manera correcta. La respuesta también incluye cualquier información que el cliente haya solicitado. Los detalles de la solicitud y la respuesta de la API REST
varían un poco en función de cómo los desarrolladores del API la hayan diseñado. Ahora bien, ¿qué contiene la solicitud del cliente en la API RESTful? Recién mencionamos algunos de estos componentes, pero vamos a entrar un poco más en detalle. Una de las cosas que contiene la solicitud del cliente es el identificador único de recursos, conocido como URL. El servidor identifica cada recurso con este identificador. En los servicios REST, el servidor por lo general identifica los recursos mediante el uso de un localizador uniforme de recursos, el URL. Dicho URL especifica la ruta hacia el recurso. Podemos pensar que la URL es similar a la dirección de un sitio web que se ingresa al navegador para visitar cualquier página web. Una URL también se denomina punto de conexión de la solicitud y especifica con claridad al servidor qué requiere el cliente. Otro componente de una solicitud es el método. Los desarrolladores a menudo implementan API RESTful mediante el uso del protocolo de transferencia de hipertexto, conocido como HTTP. Un método de HTTP informa al servidor lo que se debe hacer con el recurso. A continuación, se indican 4 métodos de HTTP comunes. GET. Los clientes utilizan GET para acceder a los recursos que están ubicados en el URL especificado por el servidor. Pueden almacenar el caché en las solicitudes GET y enviar parámetros en la solicitud del API RESTful para indicar al servidor que filtre los datos antes de enviarlos. POST. Los clientes utilizan POST para enviar datos al servidor. Incluyen la representación de los datos con la solicitud. Enviar la misma solicitud POST varias veces produce el efecto secundario de crear el mismo recurso varias veces. PUT. Los clientes utilizan PUT para actualizar los recursos existentes en el servidor. A diferencia del POST, el envío de la misma solicitud PUT varias veces en un servicio de web RESTful da el mismo resultado. Delete. Los clientes utilizan la solicitud delete para eliminar el recurso. La solicitud delete puede cambiar el estado del servidor. Sin embargo, si el usuario no cuenta con la autentificación adecuada, la solicitud fallará. Otro componente de una solicitud son los encabezados HTTP. Dichos encabezados de solicitudes son los metadatos que se intercambian entre el cliente y el servidor. Por ejemplo, el encabezado de la solicitud indica el formato, la respuesta y proporciona información sobre el estado de la solicitud. Y por último, el componente quizá más importante de una solicitud son los datos. Las solicitudes de la API REST pueden incluir datos para que los métodos POST, PUT y otros métodos HTTP funcionen de manera correcta. Estos datos pueden ser enviados o recibidos, por general, en formato XML o en formato JSON. Consideramos de vital importancia que cualquiera que quiera utilizar una API RESTful pueda entender, aunque sean los conceptos generales y los componentes de una solicitud, para poder trabajar con la API y acceder a los datos de la manera correcta. ¿Qué son los métodos de autenticación de la API RESTful? Un servicio web RESTful debe autenticar las solicitudes antes de poder enviar una respuesta. La autenticación es el proceso de verificar una identidad. Los clientes de los servicios RESTful deben demostrar su identidad al servidor para establecer confianza. La API RESTful tiene 4 métodos comunes de autenticación. Autenticación HTTP. HTTP define algunos esquemas de autenticación que se pueden utilizar directamente cuando se implementa la API REST. A continuación, se indican 2 de estos esquemas. Uno es la autenticación básica y el otro es la autenticación del portador. La autenticación básica, el cliente envía el nombre y la contraseña del usuario en el encabezado de la solicitud. Los codifica con base 64, que es una técnica de codificación que convierte el par en un conjunto de 64 caracteres para su transmisión segura. En la autenticación del portador,
Cabe aclarar que el término autenticación del portador se refiere al proceso de brindar el control de acceso al portador del token. El token del portador suele ser una cadena de caracteres cifrada que genera el servidor como una respuesta a una solicitud de inicio de sesión. El cliente envía el token en los encabezados de la solicitud para acceder a los recursos. Otro de los métodos comunes de autenticación de las API RESTful son las claves de la API. Las claves de la API son otra opción para la autenticación. En este enfoque, el servidor asigna un valor único generado a un cliente por primera vez. Cada vez que el cliente intenta acceder a los recursos, utiliza la clave de API única para su verificación. Las claves de API son menos seguras debido a que el cliente debe transmitir la clave, lo que la vuelve vulnerable al robo de la red. OAuth. OAuth combina contraseñas y tokens para el acceso de inicio de sesión de alta seguridad a cualquier sistema. El servidor primero solicita una contraseña y luego solicita un token adicional para completar el proceso de autorización. Puede verificar el token en cualquier momento y también a lo largo del tiempo con un alcance y duración específicos. ¿Qué contiene la respuesta del servidor de la API RESTful? Los principios de REST requieren que la respuesta del servidor contenga los siguientes componentes principales. Uno son las líneas de estado. La línea de estado contiene un código de estado de 3 dígitos que comunica si la solicitud se procesó de manera correcta o dio error. Por ejemplo, los códigos 2XX indican el procesamiento correcto, pero los códigos 4XX y 5XX indican errores. Los códigos 3XX indican la redirección de URL. A continuación, voy a enumerar algunos de los códigos de estados comunes. El código 200, respuesta genérica de procesamiento correcto. El código 201 da respuesta de procesamiento correcto del método POST. El código 400, respuesta incorrecta que el servidor no puede procesar. 404, recurso no encontrado. Cuerpo del mensaje. El cuerpo de la respuesta contiene la representación del recurso. El servidor selecciona un formato de representación adecuado en función de los que lo contienen, los encabezados de la solicitud. Los clientes pueden solicitar información en formatos XML o JSON, lo que define cómo se describen los datos en texto sin formato. Encabezados. La respuesta también contiene encabezados o metadatos acerca de las respuestas. Estos brindan más contexto sobre las respuestas e incluyen información como el servidor, la codificación, la fecha y el tipo de contenido. Bueno, queremos también hablar sobre los desafíos que tenemos al diseñar una API REST, ya que estas APIs poseen muchas ventajas, pero tenemos que tener en cuenta ciertos desafíos a la hora de diseñarlos e implementarlos. Uno de estos desafíos o tips a tener en cuenta es el control de versiones, ya que a medida que las APIs van evolucionando, puede resultar muy difícil garantizar la compatibilidad con versiones anteriores para los clientes que consumen estas mismas versiones. Este control de versiones ayuda a gestionar los cambios de la API, pero los desarrolladores deben determinar el mejor método para controlar la versión de su propia API. Por ejemplo, tenemos el control de versiones de URI o el uso de encabezados de solicitud personalizados. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es la autenticación y autorización, ya que proteger a nuestra propia API requiere implementar estos mecanismos. Existen varios métodos, pero los más comunes son la autenticación básica, el OAuth o el JSON Web Token.
y elegir uno de estos enfoques va a garantizar una implementación adecuada para la seguridad de nuestra propia API. También tenemos los límites y las cuotas de tarifas, ya que hacer cumplir los límites y estas cuotas ayuda a prevenir el uso excesivo o el abuso de una API y garantiza un acceso justo para todos los clientes. Implementar estos controles ayuda a equilibrar el rigor con la flexibilidad para adaptarse a casos de uso legítimos. Además, podemos tener en cuenta la compatibilidad. La compatibilidad está relacionada a que los clientes van a consumir nuestra API desde diferentes tecnologías. Y todas estas diferentes tecnologías tenemos que tratar de manejarlas en nuestra API, por lo que esto resulta un gran desafío. Debemos prestar mucha atención a los estándares y las mejores prácticas para que nuestra API pueda abarcar la mayor cantidad de tecnologías posible. También podemos hablar sobre el manejo de errores y la documentación. Esto es muy importante, ya que el manejo adecuado de los errores puede evitar la confusión del cliente, reducir el tiempo para depurar y reducir el tiempo a la hora de resolver problemas nuevos o ya existentes. Después de tener en cuenta todos estos tips, queríamos mostrar las APIs que hoy en día usamos o se encuentran disponibles en el mercado y por qué ciertas empresas y aplicaciones usan estas APIs. Tenemos la API de Google Maps, que se destaca por ser una API muy versátil, y empresas, por ejemplo, como Uber la utilizan para arrastrar vehículos y calcular rutas. Les permite integrar mapas interactivos, servicios de geolocalización en sus aplicaciones, mejorar la experiencia del usuario y optimizar sus operaciones de transporte. Luego tenemos la API de Twitter, que es un recurso para aplicaciones que desean incluir hilos de Twitter, datos en tiempo real, tendencia de Twitter, interacciones. Todo esto permite que la aplicación que lo usa mejore la participación de usuarios y a la vez mantenerse al día con las novedades que suceden y poder comunicar a los usuarios a través de los tweets. Luego tenemos la API de Open Weather Map, que es una API que provee información sobre datos meteorológicos en tiempo real. Y hay ciertas empresas, como empresas de viaje o empresas de planificación de eventos al aire libre, la eligen para proporcionar información actualizada sobre el clima a los usuarios. ¿Para qué les sirve esto? Esto les sirve, por ejemplo, para tomar mejores decisiones a los usuarios y brindar una experiencia mucho más completa. Luego tenemos la API de YouTube. La API de YouTube es una elección muy popular, ya que permite integrar contenido de video, acceder a videos, canales, comentarios, estadísticas de YouTube, y esto le permite a las aplicaciones conectarse mucho mejor con la gente y enriquecer sus aplicaciones con contenido multimedia.